Resulta que en un video que hice hace como un año y medio más o menos, más específicamente el video del dictador de Rumania, resulta que en base a este video me empezaron a llegar banda de comentarios de que supuestamente el fusilamiento era una farsa. Es como que no paraba de repetirse ese comentario, junto con otros comentarios también. Entonces me vi en la necesidad de hacer este video, porque estoy media como con los huevos al plato, de que se piense que el fusilamiento fue una mentira, que fue falso. Igual antes de demostrar que sí fue un fusilamiento verdadero, eso se los voy a mostrar al final del video. Pero mientras tanto vamos a leer otros comentarios del mismo video que me pareció que tenían una posible cuestión de debate, porque levantó de cierta manera o generó de cierta manera un odio que no era la idea del video. Y cuando hablo de un cierto odio, hablo de este tipo de comentarios. Eso es un pueblo que se cansó de ser reprimido. Cuba debe tomar ese ejemplo y juzgar a los dictadores. Gracias a Dios, ya los cubanos estamos en ese proceso. ¿Y por qué digo que estos comentarios tienen un cierto odio o promueven ese odio? Porque la intención del video que hice de Rumania no tiene la intención de que se replique en otros países. Porque personalmente yo soy más de la idea que en un mundo civilizado, un político corrupto o dictador no debería ser fusilado, sino que debería ser encarcelado y debe obviamente cumplir una condena. Al menos de que esos políticos sean, psicópatas, diagnosticados con psicopatía, porque yo tengo una cierta verdad de que la mayoría de la gente que está en el poder tienen rasgos psicopáticos o en algunos casos son psicópatas, porque realmente no hay manera de que puedas hacerle tanto daño a un país sin que se te mueva un solo pelo de remordimiento. Pero aún así como que entiendo que en Cuba la mayoría de la gente tiene como una cierta bronca con las políticas que se implementan en su país y como que tienen esa bronca de decir, bueno, estaría bueno que los matemos a estos hijos de... Pero yo creo que esa no es la solución para que el día de mañana Cuba sea libre. Porque la verdad, ¿de qué te sirve matar a un dictador o a un político corrupto si total él o ella cumplió con su cometido y ya está, se murió? O sea, como que al final yo no le veo ningún castigo en eso. Pero bueno, nada, es mi opinión y puede ser debatible, obviamente. ¿Y por qué no hacer lo mismo en Argentina, Venezuela, España, México y otros países que ahora mismo están bajo el régimen socialista? Argentina y muchos otros países tienen a un gobierno igual que Rumania. No, el tema acá es que ustedes, engendros de Satanás, se confunden socialismo con populismo, que es lo que hacen en su mayoría los gobiernos latinoamericanos, menos Cuba, que ellos sí viven como en un régimen socialista. Porque en realidad el problema que hoy tienen la mayoría de los países que viven en una intención socialista o populistas, las personas que están en el gobierno tienen una visión de querer chorear mediante el Estado y no tienen una visión de nación como tenían nuestros próceres, como tenían la gente oligarca de hace 200, 100 años, que lo que hacían era llenarse de guita, pero invertían en infraestructura para su país, porque tenían esa visión de país, esa visión de nación. No es que agarraban la plata y se la llevaban a paraísos fiscales como hacen ahora los políticos de ahora. Entonces, cuando vos tenés políticos que no tienen esa visión de nación, que no tienen esa visión de futuro, pasan estas cosas, como en este comentario que dice: en Rumania ahora están peor que antes, se la roban los políticos, dicho por la mayoría de rumanos con los que he podido hablar. Dicen los rumanos que estaba mejor con ellos que ahora con el capitalismo. Bueno, acá hay dos cuestiones. Una es que la mayoría de los rumanos que dicen que estaba mejor antes con el socialismo, más que nada, mayormente son los fanáticos del régimen. Imagínense que hay fanáticos de Maduro, hay fanáticos de Hitler, hay fanáticos de Mussolini, o sea, no va a haber fanáticos del régimen de Rumania, o sea. Y mayormente tienden a ser los ciudadanos más grandes, tipo los de 60, 70 años. Obviamente va a haber excepciones de gente joven, pero más que nada influenciados por sus abuelos o sus padres que vivieron el régimen. Y la segunda cuestión es que los políticos que eligieron posterior al régimen, como dije anteriormente, seguramente no tenían esa visión de nación. O sea, esos políticos que eligieron tenían visión de sus propios intereses y sus propios beneficios. Porque es fundamental que cuando vos elegís a tus políticos o a tus representantes del país, que tengan esa visión de volver a construir un país. Y si no la tienen, están condenados a que les roben y le administren muy mal el Estado. Entonces, como están condenados a eso,
porque permiten que esos políticos les roben mediante el Estado. Entonces obviamente el régimen de Ceausescu lo van a ver como que fue algo mejor. Es increíble que los progres de hoy sean comunistas, sabiendo los horrores que produjo el comunismo en el mundo por más de 100 años, dejando más de 150 millones de muertes. Y para mí es increíble cómo se confunden los términos. Una cosa es ser populista, otra cosa es ser socialista y otra cosa es ser comunista. Obviamente que son términos que van de la mano, pero no son lo mismo. Es como una escala, es como llegar a... ¿Me entienden? Un país comienza siendo populista, o sea, tienden a esa tendencia política que empieza a atraer a las clases populares, o sea, empiezan con el lavaje de cerebro, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que todo es gratuito, universidad libre y gratuita, aborto libre y gratuito, cuando sabemos perfectamente que en este mundo nada es gratuito, alguien siempre lo produce, y es como que le adjudican todo lo público al término gratuito. Bueno, cuestión que esto empieza a generar esta cuestión de que tengas que depender del Estado. Cuanto más dependes del Estado, más fuerte se hace el gobierno. ¿Y por qué se apoyan en las clases populares? Porque tienden a ser la mayoría. Y sobre todo en países latinoamericanos. Y en algunos casos, por ejemplo, no cuentan con educación. Entonces es mucho más fácil manipularlos. Cuestión que todo este lavaje del cerebro mediante el populismo y la palabra gratuito lleva a una escala superior, y ahí es donde empieza el socialismo, donde en un socialismo el gobierno tiene mucho más poder, incluso el de las Fuerzas Armadas. Y esa es un poco la diferencia que tenemos los argentinos con Venezuela. Porque, por ejemplo, hay mucho argentino que dice que ya somos Venezuela, que esto, que lo otro. Pero la diferencia es que nuestras Fuerzas Armadas no están a favor de gobiernos populistas o socialistas. Gracias a Dios. Nuestras Fuerzas Armadas están más del lado de la derecha. Bueno, la cuestión que en un gobierno socialista vos no podés manifestarte libremente, que es lo que precisamente pasa en el caso de Cuba y Venezuela, que cualquier persona que esté en contra del gobierno lo acribillan. Y bueno, finalmente cuando escalás a un comunismo, y acá voy a aclarar una cosa, que hasta ahora ningún país del mundo vivió un comunismo puro como tal, o sea, un comunismo al 100%. Bueno, entonces en un comunismo ya entran más las cuestiones económicas. Todos vamos a ganar lo mismo, nos cerramos al mundo económicamente, nosotros mismos nos abastecemos, nosotros mismos creamos nuestras materias primas, nuestras manufacturas, todos somos nosotros. Y no dependemos de ningún otro país. El tema acá es que con el tiempo este tipo de sistema se cae. El tema es que hoy en día, y ni siquiera en la época del comunismo, de la URSS y todo eso, ningún país fue 100% comunista. Ni siquiera en la época de la URSS. Mira lo que te digo. Y pero vos me vas a decir, y pero China, y pero Rusia. A ver, China es un comunismo con libre mercado. O sea, ¿dónde carajo viste un comunismo con libre mercado? Por eso a mí me produce mucho choque leer este tipo de comentarios, porque hay mucha gente que se ensucia hablando la boca que el comunismo por acá, que el comunismo por allá, y ni siquiera se ponen a averiguar lo que significa realmente la palabra o la ideología comunista. Incluso yo era de esas personas que todo el tiempo decía, comunismo, son todos comunistas, estos zurdos de mierda. Y mi viejo un día me agarró y me dijo, ¿sabes lo que significa verdaderamente el comunismo, pedazo de pelota? Un progre no es un comunista, es un populista, que precisamente la intención de ese progre es que ese gobierno escale el día de mañana a ser comunista, o más que nada socialista, porque hasta ahora llegaron a ser socialistas nomás y después se echaron para atrás. Todavía ningún país del mundo pudo mutar a ser comunista. Por eso los progres yo los veo como que son como soldaditos de esta ideología, pero no lo son, son populistas. Populistas con conductas capitalistas. El fascismo puro, señorita, un asesinato de comunistas. Note que en ese acto de morbosidad y sadismo asesinaron a una mujer. Y usted también es mujer. No sea sádica. Pero los comunistas o progresistas tildados de comunistas deben aprender de estos precedentes. O sea, que al derrocar a un fascista capitalista, también deben ser fusilados. O sea, recalarlos a tiros, como tú misma sádico morbosamente dices. Y luego, cuando los fascistas capitalistas chillen con su cuento de los derechos humanos, entonces restregarles en la cara estos procedentes como el de Ceausescu, Gaddafi, Hussein, etc. Bueno, no entiendo por qué carajo, aparte de cómo está redactado, ¿no? No entiendo por qué carajo combina términos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo lo único que hice fue contar una historia verdadera que pasó hace como 30 años
en tono irónico. No entiendo por qué me dice sádica. Si en todo caso los sádicos fueron los que los fusilaron. Y más sádicos también fueron ellos dos, que vivían como reyes mientras el pueblo, su pueblo, se les estaba cagando de hambre. Pero bueno, no importa. Lo que más me jodió fue que combinara el término fascismo con capitalismo. Cuando la mayoría de los gobiernos fascistas siempre tendieron a ser de ideología socialista. Mussolini, Perón, Hitler, o sea. Y después me dice que asesinaron a una mujer y que yo también soy mujer y por eso soy sádica. Ah, entonces en esta lógica, porque soy mujer, tengo que defender a otra mujer, por más hija de que haya sido. ¿Por qué siempre meten el género en todo? A ver, no pasa por el género, pasa por las acciones que generan estas personas, que va más allá del género. Un hijo de... puede ser una mujer o un hombre, indiferentemente de su género. Pero no voy a salir a defender a esta mina por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué carajo me importa? O sea, la mina, la esposa, tanto como su esposo, fueron dos antipatrias. Y ya. O sea, en la lógica de la chica del comentario sería como que está bien una mujer que hizo mierda a su pueblo, robándole los recursos a su propio pueblo para que ella pueda vivir como una reina, mientras su pueblo se estaba cagando de hambre y no se merecía lo que le pasó porque es mujer. No tiene una puta lógica. Una progre promedio criticando cosas que no entiende desde su falsa moral. Qué raro. A ver, primeramente no sé de dónde carajo sacan de que soy progre. Hay otro que también me puso que soy como una progre feminista y no sé qué carajo. O sea, igual yo ya sé, yo creo que sacaron la conclusión porque hice el video del aborto, que por ahí puede ser entendible, pero lo del feminismo, la verdad que no sé. Porque incluso tengo un video criticándolas, o sea, es como... Porque, para los que no saben, yo les explico. El feminismo como tal, como término, como ideología y como movimiento, fue un movimiento liberal. Porque ese es otro tema también. Porque piensan que el movimiento feminista es un movimiento progre. Y la realidad de la milanesa es que el movimiento feminista fue un movimiento liberal. Con iniciación de un chabón que tenía ideas liberales, porque él mismo observó que el hombre y la mujer no eran iguales ante la ley. La mujer no podía votar, no tenía derechos laborales, no podía estudiar, entre otras cosas, porque en definitiva la realidad es que la única igualdad es la igualdad ante la ley. Por lo tanto, es la única igualdad que debería existir. Que el progresismo hoy en día se lo haya apropiado, como se apropian un montón de cosas, es otra cosa diferente. Por eso les pido que si van a hacer un comentario, lean, investiguen, Google, Internet, tenés todo al alcance de tu mano. Bueno, chequeen el video donde minutos después ambos se levantan del piso, se sacuden la ropa y caminan hacia donde están ese grupito que supuestamente les quitaron la vida. Todo parece que fue un montaje. Miren, yo les explico. Hay dos videos de la ejecución. La ejecución real, con Elena y Nicolai muertos. El video donde se ve que le chorrea la sangre por la cabeza. Y que pasó en el año de la Navidad de 1989. Y por obvias razones no voy a poner el fragmento del video porque me lo van a bajar. Así que lo dejo en la descripción. Y después está la ejecución, que fue una simulación. Y que esta se hizo en el año 1991 y fue parte de un cortometraje que lo voy a dejar en la descripción. Y precisamente esto lo hicieron debido a que la ejecución real ocurrió de manera tan rápida que no les dio el tiempo de filmar la parte donde a Elena y a Nicolai le disparan. O sea, en la ejecución real se ve la parte del juicio y se ve la parte cuando a los dos los llevan esposados y vendados los ojos hacia el paredón. Se escucha el sonido de los disparos. Y la próxima escena es donde ellos ya están tirados, muertos, en el piso, con la cabeza chorreando de sangre. O sea, en el momento en que las balas perpetraron en sus cuerpos, fue tan rápido que no llegaron a grabar esa parte. Entonces, por eso surge este cortometraje. Para completar precisamente esa parte, hicieron esta simulación, donde precisamente los tipos que se levantan son nada más y nada menos que actores.
Por eso vemos a los actores vestidos igual que ellos para simular lo que había pasado. Pero me está chamullando, esos no son actores, eran los verdaderos, ahora están en China. A ver, cabeza de marmota. A lo último del video hay unos créditos donde salen los nombres de los actores que los interpretaron en ese corto. ¿Ok? ¿Capichi? Ahora se entiende por qué hay dos tipos de video. O sea, en definitiva es una recreación hecha por actores. Listo, capichi. Y lo peor de toda esta situación es que ni siquiera tienen la capacidad de observar la cara de los actores, que ni siquiera eran parecidos a los verdaderos. O sea, ni siquiera tienen esa picardía de ponerse a observar. Ay, pero la ejecución no fue real, ahora están vivos y están viviendo en China, seguro. Bueno, igual sí podría llegar a sacar algo positivo de que pensaran que la ejecución fue falsa y que los tipos siguen vivos en algún lugar de China, como me pusieron en los comentarios. O sea, toda esta situación comprueba cómo un cortometraje puede distorsionar la realidad y hacerte creer cosas que nada que ver. Y sobre todo, y lo más grave, es que eso lo hacen muchos medios de comunicación. Hoy en día y siempre fue así. Así que, ojota con eso.